Buenos días, hoy nos encontramos con Fran Naranjo, aquí en el puerto de Las Palmas. Fran, eres el director y fundador de Gesport Atlantis. Nacisteis en 2013 Sí, con la intención de gestionar terminales portuarias. Hoy en día gestionáis una de las tres terminales del puerto de Las Palmas y otra en Lanzarote, en un sector que mueve la economía de las islas. Fran, bienvenido aquí a Empresarios Canarios, muchas gracias por este ratito. gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, muy bien. Fran, me gustaría un poco conocer cómo empezaste todo esto, porque tú siempre fuiste un asalariado, un alto directivo, y un poco de la noche a la mañana, como el que dice, te convertiste en empresario, diste un vuelco a tu vida. ¿Cómo empezó todo, Fran? Sí, bueno, la verdad es que yo llegué al puerto en el año 86 y desde el año 86, trabajando prácticamente en la misma empresa, fui pasando por diferentes dueños. En el año 2000 nos compró el Grupo Acciona, en el año 2007 nos compró el Grupo Boluda y en el año 2012, pues justo por diferencias de opinión, por no entendernos, Grupo Boluda decidió prescindir de mi servicio. En ese momento salí y me puse a pensar, pues como todo, ya no tengo ganas de trabajar para nadie, lo que pensamos todos los que queremos emprender. Eh, pero rápidamente comprendí que lo único que sabía hacer era mover cajas, gestionar terminales. En mis anteriores etapas, desde el año 2000 prácticamente me dedicaba a montar terminales para el Grupo Acciona o para el Grupo Boluda en Villa García, en Alicante, en Huelva. Bueno, pues intenté darle una continuidad a lo que sabía hacer, teniendo en cuenta que este es un negocio de inversiones muy arriesgadas y muy altas. Pero bueno, salió bien. En el año 2013 montamos la empresa Gesport, que realmente es el acrónimo de Gesport, Gestión Portuaria. Sí, pero antes de eso, Fran, que tu mujer incluso había perdido el trabajo, Claro. A ver, porque pongamos en contexto, llega un momento de tu vida en el que terminas la relación con Boluda. Tu mujer hacía 2 meses tampoco estaba trabajando, tú tenías dos niños, ¿cómo fue todo esto? a ver, son de esas cosas en la vida. Cuando alguien te dice que te ha dado un vuelco la vida, esto es un vuelco. O sea, mi mujer trabajaba como secretaria de dirección en Lecanza, en Hoteles Escuela de Canarias, y allí hicieron una regulación vinculada a la crisis del 2008. Y despidieron al 70% de la plantilla, entre los que estaba mi mujer. Esto fue en agosto del 12. Y en diciembre del 12 a mí me despiden del Grupo Boluda. Y me despiden del Grupo Boluda y nos quedamos los dos de pronto de pasar a tener salarios más que dignos y vivir bien. Nos acabábamos de comprar el 1 de mayo del 12, nos acabamos de comprar una casa en el sur. Dos hijos estudiando. Dos pequeños, sí, además, niños de 11 y 6. O sea, que eran niños pequeños, dos hipotecas, como todo el mundo. Y de pronto nos vimos que nos pagaba Rajoy en aquel momento, nos pagaba salarios de pues, 1000 pavos. ¿Sabes? Y bueno, a lo mejor redujimos nuestros ingresos en un 80%, un 70%. ¿Te viste en la calle, los dos hipotecas? Una situación complicada. Sí, bueno, mi mujer tenía plan B, decía que nos íbamos a vivir a casa de sus padres. A mí me aterraba lo de ir a vivir con mis suegros, pero bueno, si había que hacerlo, obviamente se hacía. No bajaba absolutamente nada. Por mi etapa anterior había negociado con la familia Hernández Oliva, que eran los dueños de la terminal de Lanzarote, había negociado con ellos para comprarle por parte de Boluda su participación en Fuerteventura y nosotros le vendíamos desde Boluda, cuando yo era el directivo de Boluda, a los Hernández Oliva la terminal de Lanzarote. Yo conocía muy bien la terminal de Lanzarote. Entonces sí es verdad que lo primero que se me vino a la cabeza fue comprar la terminal de Lanzarote. Que bueno, ahí sí es verdad que ocurrieron dos cosas. Primero, el director de operaciones que está aquí en la terminal, Miguel Enrique, me ha acompañado toda la vida desde el año 2000 para Acciona y después para Boluda y ahora en el proyecto de Gesport. Bueno, pues creo que cuando le dije que iba a comprar una terminal, su respuesta fue algo así como: has pasado de trabajar para un monstruo a hacerte empresario comprando una terminal, ¿no? Claro. Vas a montar un restaurante, no, Claro, vas a claro. comprar una terminal. Claro, ¿cómo fue esa situación con tu mujer? ¿Qué Claro. pensaste? Él me dice muchas veces que pensaba, el pobre este no le está viniendo bien. Pero después, sobre todo, cuando yo monté mi despacho con un ordenador y bueno, más o menos lo hacía en el muelle deportivo, ahí debajo de una sombrilla, porque era lo que tenía, empecé a desarrollar el proyecto de comprar la terminal de Lanzarote. Y cuando vi que era posible... Sin pasta, porque tú tenías el dinero que te habían dado de tu liquidación, 300.000 tus pequeños ahorros. tenía, por hablar claro, tenía 300.000 euros y aquí era más de 1,5 millones de euros. Entonces, bueno, había que ser muy imaginativo. Entonces lo que hice fue, pues nada, como yo sabía que me iba a quitar la idea de la cabeza a mi mujer según llegara a casa,
después de darlo todo, de ver todo, de analizar las cuentas de la compañía, de pensar que podía montar una empresa para comprar eso, llegué a casa con el absoluto convencimiento de que mi mujer me iba a decir, ni de broma, tenemos 2 niños, tenemos 2 hipotecas, no puedes tirar todo esto a ver cómo sale. Todos tus ahorros de Todo. toda la vida. Claro, nosotros somos gananciales, somos antiguos, luego tenemos gananciales, la mitad es mía, no puede ser. Y mi sorpresa fue que me dijo, claro, es una magnífica idea. Lo que yo pensé, no puede ser una magnífica idea porque tú estás de acuerdo. Me dijo, me parece perfecto. Nadie te va a dar trabajo al nivel donde tú estabas, nadie te va a ayudar porque esto funciona así. Hagámonos empresarios. Y así nació la idea de Seamos Empresarios. Luego por el camino di con un magnífico abogado que me ayudó muchísimo a la parte jurídica y con un magnífico financiero que formaban parte los dos del accionariado de GESPOR, que me ayudó a toda la parte económica, fiscal de la compañía. Y poco a poco nació GESPOR, el año 2012-2013, compramos Lanzarote. El año 2013 fue una locura, compramos Lanzarote, montamos una terminal para el grupo JSV en Ibiza, montamos la terminal de desguace de buques que está ahí en el Sofía, la primera terminal de desguace de buques, expresamente, no un astillero, una terminal de desguace de buques. Montamos la terminal de TCT, terminal de contenedores de Tenerife para el grupo OHL en Tenerife. Y en paralelo hicimos un estudio y desarrollo de la esquiva en Senegal, año 2003. O sea, ¿Cómo pasó? ¿Cómo se vive eso de pasar de ser asalariado a ser empresario, Fran? Miedo, mucho miedo, terror. Ahora yo lo miro en retrospectiva y digo, qué bien me lo pasé, qué divertido fue el paso. No sé, podría hasta estarle agradecido al Grupo Boluda por haberme obligado a dar este paso. Pero yo recuerdo que fueron muchas noches de incertidumbre, de no dormir, de saber que estaba metiendo mucho dinero en un proyecto. Tu vida, estabas metiendo tu vida entera. Mi vida y la de toda mi Y la de toda tu familia. Claro, a lo mejor en aquel momento piensas, bueno, sigo con el paro y a lo mejor tengo que bajar mis expectativas. Nunca tuve expectativas de ser un alto directivo en otro lado. Si me dejan vaciar contenedores, a mí me vale, ¿sabes? No era una inquietud, algún día quiero ser empresario. Simplemente me dijeron, espabila, eres empresario. Claro. O vete, no lo sé, de cajero al Hiperdino. Era seguir haciendo lo que estabas haciendo con tu anterior empresa, pero ahora con un proyecto propio Sí. y más personal, ¿no? Sí. ¿Realmente fue fácil los inicios, Fran? Mira, los inicios no fueron complicados, no fueron difíciles, fueron duros. Duros desde el punto de vista de la incertidumbre, de no saber si siempre iba a ir bien todo o no. Al final te metías en proyectos como montar una terminal. Nosotros empezamos a montar la terminal de Huelva a principios del 14, para un tercero que nos contrató. No es lo mismo montar una terminal para un grupo poderoso como Acciona o un grupo poderoso como Boluda. Los recursos son inmensos, las relaciones políticas son importantes. Que tú digas que yo soy GESPOR, sé mucho de esto y te voy a montar una terminal. Ya, pero es que tengo que darte 5 millones para montarla. ¿Y por qué tú? Nos costó mucho convencer a nuestros clientes de que éramos las personas adecuadas y obviamente sirvió nuestra experiencia en Acciona o en Boluda, ¿vale? No. La gente entendía que si habíamos hecho esto para Acciona y para Boluda, algo debíamos Ojito, saber. sí, exacto. Y también es verdad que nosotros desde el principio pusimos una máxima sobre la mesa, no queremos cobrar, nunca vamos a cobrar. Nosotros lo que vamos a hacer es montar las terminales para ti, nuestro cliente, pero quiero que nos pagues los gastos de desplazamiento. En este caso yo estuve 7 años viviendo en Cádiz y en Huelva para montar las terminales de Cádiz y Huelva. Entre finales del 13 y el 20 estuve viviendo prácticamente y venía los fines de semana. Lo que quiero es que me pagues la dieta y me des un porcentaje del beneficio de la compañía. Si somos buenos, nos vas a pagar mucho dinero y si no somos buenos no has perdido nada. Siempre nos quedábamos entre un 15 y un 20% del margen de la compañía, de tal forma que GESPOR siempre ganó una cantidad razonable entre 80 o 150. ¿Qué te sirvió después para autofinanciar todo esto? Esta terminal la financió desde el 13 hasta el 16, nuestros trabajos por Huelva, Cádiz. No lo sabía. Sí, todo salió. Esta terminal llevó una inversión de 5,6 millones de euros inicial y luego ya tuvimos que meter otros 2 millones de euros más. O sea, nos fuimos casi a 8 millones de euros. GESPOR, como entidad, fue ganando dinero en todos los proyectos externos. El desguace de buques, la terminal de Tenerife, nuestra terminal de Lanzarote generaba dinero suficiente como para ir pensando en comprar la cruz. Entonces nos metimos en esto. Salió un concurso y dijimos, Nos presentamos. Venga, ¿sabes? Como si dicen, voy a cambiar de coche. Tengo un SEAT y ahora me voy a comprar un Cupra.
Bueno, son 2.000 euros más. Bueno, nos metemos en 7 millones de euros. Vamos al banco, nos lo van a dar porque somos muy buenos. Entonces nos dimos de bruces con la realidad. No, no éramos tan buenos, ni era tan fácil conseguir 8 millones de euros. Pero bueno, lo conseguimos. Porque pongamos en contexto a la gente, Fran, estos son concesiones administrativas. En el puerto de Las Palmas hay 3 terminales, estamos en una de ellas y esto es una concesión que usted se presenta, un concurso, ¿durante cuántos años? Por lo general, siempre, por lo general no. La ley de puertos establece que las concesiones se dan a 20 más 10. 20 plazo de inicial, 10 si lo has hecho bien, una prórroga. Entonces, digamos que el plazo real en un 99,9% de los casos son 30 años de concesión. Entonces tú lo que haces es pagar un alquiler mensual. Y tú le determinas a Puertos de Las Palmas cuántos contenedores te comprometes a mover durante un año, ¿verdad? Sí. Durante el ejercicio natural, tú te has comprometido a rentabilizar este suelo. La autoridad portuaria, como una administración pública, tiene que elegir a los que generen más ingresos para la administración. Luego, si yo he dicho que voy a mover aquí 100.000 cajas y que le voy a pagar a la autoridad portuaria, pongamos por ejemplo 2 euros por contenedor movido, la autoridad portuaria se estará garantizando el alquiler y un margen y más por cada contenedor que muevo. Luego, su poder fiscalizador es que si no alcanzo los ratios, tienen capacidad o para castigarme económicamente o para rescatar la concesión y dársela a un tercero que lo haga mejor que yo. Y dentro del puerto, Fran, hay muchos actores. Está autoridad portuaria, están los estibadores. ¿Quién es el que realmente manda dentro del puerto? Hombre, yo te diría que todo cuelga de la autoridad portuaria. Hay un ente, en la ley de puertos apunta a la autoridad portuaria. Todo lo que es el control de las zonas alquiladas, subabrandadas, es de la autoridad portuaria. Pero luego empiezan a aparecer actores. Una vez que la autoridad portuaria te ha dado la terminal, aduanas tiene mucho que decir, muchísimo que decir. El capitán marítimo actúa menos sobre nosotros y más sobre nuestros clientes, pero el capitán, la capitanía marítima, tiene mucho que decir. Obviamente los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Fiscal, Policía Nacional, Policía de Frontera, mucho que decir. Y el actor principal, yo no puedo evitar nombrarlo, son los estibadores. El estibador es el actor principal en nuestros puertos. La persona que están formados y capacitados para coger estas grúas. Debajo estamos de un bicho que trabaja a 60 metros de altura, que está metido en una cabina 24 horas al día. No trabajan 24 horas al día, pero nosotros trabajamos 24, 7, 360. Y solo hay 5 días que no trabajamos. Y el estibador vive en una incertidumbre continua. O sea, yo me levanto por la mañana a las 7, miro mi teléfono móvil y sé si trabajo a las 8 o no. Si trabajo a las 8, me voy a la terminal que me ha contratado y entro a trabajar. Y a las 14 me vuelvo, pero a las 12:30 vuelvo a mirar mi teléfono móvil para ver si trabajo a las 14, a las 20 o a las 02. Claro. Todos los días. Ellos no saben, los estibadores no saben nunca qué horario trabajan, simplemente lo saben el mismo día. El mismo día a las 7 de la mañana saben qué voy a hacer a las 8. Y el mismo día a las 12:30 saben lo que voy a hacer a las 14, a las 20 y a las 02. Nosotros en los puertos tenemos un reloj diferente al del resto del mundo. Para el mundo el reloj empieza a las 001 minutos. Para nosotros el reloj empieza a las 8. Y se divide en 4 jornadas, de 8 a 14, de 14 a 20, de 20 a 02 y de 02 a 08. 02 a 08 parece mañana, no, es la 4ª jornada de hoy. Luego el estibador hoy va a trabajar en la 4ª del marzo, pero empieza a las 02. Bueno, lo sé. Es un poco complicado conciliar tu vida, ahora que está de moda conciliar tu vida. Conciliar tu vida es, ¿puede ir a buscar a los niños al cole? Quizás sí, quizás no. A lo mejor puede ir a buscar a los niños al cole o no, porque te toca trabajar. Y te toca trabajar, te toca trabajar. Yo sé que hay mucha leyenda urbana, ¿no? Que los estibadores, a ver, sí, ganan un salario digno, más que digno. Tienen poder, el poder sindical, pero eso probablemente sea la envidia de otros que no los tenemos. Claro, tienen un poder sindical que se lo han construido a la base de mucho trabajo y mucho sacrificio. ¿Y por qué se dice, Fran, que si yo quisiera ser estibador ahora mismo, por qué se dice que es imposible que yo quiera ser estibador, que es como un grupo muy reducido, que solo trabajan las familiares? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, al final también hay un poco, ahí también te digo que hay un poquito de leyenda urbana, ¿vale? Es verdad que también es cierto que es una cuestión de simpatía y de asumir cuáles son tus orígenes. Yo, por ejemplo, mi padre era estibador, desde que yo nací recuerdo a mi padre de estibador. En el año 88 mi padre se jubiló y yo estoy seguro que pude haber sido estibador en su puesto, pero nunca me lo ofreció nadie, nunca me dijo, oye, tu padre se ha ido, sé estibador. Mi padre era un estibador de peso, era un capataz
que tenía mucho recorrido. Nunca me lo ofreció nadie, nunca me dijo, hey, debería ser estibador. No, nadie me lo dijo. Yo trabajaba aquí en esta terminal, en el año 88 ya. Curiosamente, con el paso de los años, mi hijo, por ejemplo, es estibador. Pero mi hijo es estibador porque hizo un examen, pasó unas pruebas físicas. Es cierto que mi hijo me acompañaba mucho aquí y es cierto que mi hijo estuvo trabajando en Gesport durante 5 años. Claro, que Entonces, quizás hay un trabajo detrás que, claro, que entienden esa operativa del puerto y entiendo esa es la- la habilidad que ellos tienen para Correcto. poder... Si a mí tú me preguntas, ¿a ti te parece normal que un estibador no sepa lo que va a hacer hoy? Por supuesto, me parece lo más normal del mundo. Mi padre no lo sabía, sin Claro. eso no lo sabe. Ujú. Para mí es normal, ¿sabes? No, es que yo tengo que saber si trabajo a las 8 y a las 14. Claro, es que... En este puerto no. Pero claro, mi hijo cuando hizo el examen sabía coger todas estas máquinas. Se subía a esta grúa y cogía contenedores. ¿Por qué? Porque había practicado aquí en sus ratos libres y se lo ocurrió. Claro, esa astucia a lo mejor es la que a ellos les permite... Efectivamente. Claro, todo el mundo quiere ser estibador portuario. Yo quiero ser estibador portuario. ¿Por qué? Porque se gana mucha ¿Cuánto, pasta. cuánto puede ganar un estibador portuario, Frank? Un estibador portuario puede ganar desde una cantidad de 50, 60 mil euros al año hasta 120, 130 mil euros al año en función de lo que trabaje. La ley dice que tú tienes que hacer como mínimo 22 turnos al mes, ¿vale? Pero no, y pone un máximo que está arreglado por la prevención de riesgos. O sea, tú no puedes hacer 20 horas al día. Entonces, teóricamente los estibadores pueden elegir trabajar un turno al día o 2, como máximo, con un periodo de descanso de 24 horas por medio. Es decir, yo soy alguien joven que quiero trabajar mucho y ganar mucho, me apunto a todos los turnos. Entonces salgo a las 8, por ejemplo, en Gesport y a las 20 en OPSA. O a las 14 en Gesport y a las 02 en OPSA. Eso es dinero, eso marca la diferencia. Sí. Pero es como si tienes un taxi. Si tú tienes un taxi y tienes que trabajar de 8 a 10, ganarás 1.000 euros al mes. Pero si te haces 15 horas en el taxi, ganarás 3.000 euros al mes. Sí, los estibadores vamos a decir que es la mano de obra dentro del puerto, todo lo que es la estiva. ¿Qué es la estiva, Fran? La estiva es todo lo que tenga que ver con material, mercancía manipulada con medios terrestres o con los propios medios del barco. Muy fácil. Un contenedor, una carga que venga en un barco, solo la pueden manipular estibadores. Si ahora tú imagínate que ahí llegara un barco, yo creo que estoy cualificado para utilizar esta grúa porque llevo 30 años y la he utilizado varias veces en plan probarla, pero no las he utilizado porque no puedo. Pero yo creo que sería capaz de sacar un contenedor del barco. No puedo hacer eso. La ley me obliga a que contrate a un estibador para hacerlo. Esto es ley. No es que son unos privilegiados. No, hay una ley. Hay una ley que dice que la ha escrito y la ha puesto en marcha Puertos del Estado. Esa ley data del año 88, cuando cambian las relaciones laborales. Los esquivadores son los que hacen las labores de esquiva. Se acabó. Ya está. Están formados, están dotados de recursos y medios para hacerlo y lo hacen muy bien. En esto quiero decirte un matiz. Si no hubieran estibadores, probablemente Gesport no existiría. O sea, tú imagínate tener a las 15 personas que están involucradas en descargar 200 contenedores en un barco, que en el caso de Gesport trabajamos ayer por la mañana, pero no trabajamos ni ayer por la tarde, ni anoche, ni ahora estamos trabajando, ni trabajaremos esta noche. ¿Cómo sostengo a esas? ¿Cómo hago para que ganen un salario digno, reglado por ley? 15 personas que no han trabajado durante 3 días, porque volverán a trabajar mañana. Eso es inviable. Gesport no podría existir, pero ni Gesport, ni OPSA, ni Boluda. ¿Cómo funciona? Están en una bolsa y hoy trabajo en Gesport, esta noche en OPSA, mañana por la mañana en Boluda, vuelvo a Gesport. Van vuelvo a rotando, es OPSA. decir, los estibadores son vuestros trabajadores y el cliente del estibador es la operadora de la terminal. Yo me considero que la sociedad estiva, yo soy, por ley, soy accionista de la sociedad estiva, soy consejero de la sociedad estiva, pero yo me considero con el matiz de jefe, ¿vale? Jefe, director de la sociedad estiva. O sea, para mí cuando viene un esquivador está viniendo un trabajador mío. Claro. Y lo cuido exactamente igual que al resto de los trabajadores. ¿Y cómo se gestiona? Siempre ha habido mucha tensión entre el operador de la terminal, el estibador. ¿Cómo se gestiona esa relación, Fran? ¿Es más personal, es más Sí, profesional? es muy personal. Porque entiendo que ellos, si te dicen que esta noche, oye, no trabajo, o esta grúa está sucia, te hacen a ti un poco, vamos a decir, la trastada de dejarte la terminal parada y estás perdiendo dinero. Yo creo que eso lo dejamos atrás. Creo, honestamente, que se quedó atrás. A lo mejor en el año 90, 90 y pico, esas formas de extorsión que han marcado mucho la figura del estibador existían. Yo las viví mucho. O sea, la grúa está sucia, ya, pero te la limpio. Bueno, me la limpias o me das algo de dinero y entonces está limpia. Eso ocurrió.
pero eso ya no existe. En la nueva sociedad directiva, los nuevos líderes sindicales, en este caso... Gente más joven, hay una relación más personal. No te digo que los de antes no estuvieran formados. Mi padre era estibador, mi padre no estudió nada. Y vino al puerto en el año 50 y pico a descargar sacos a hombres. Y su formación era ninguna, ¿vale? Hoy los estibadores tienen carrera, tienen formación, acceden a la profesión con unas exigencias marcadas por puertas del Estado. Tú dices, no, es que es el hijo. Sí, es el hijo que ha mamado una profesión, pero es que además es ingeniero, o es profesor, o Totalmente. No, de verdad que no es que tú digas, no, es que esto lo ha heredado. No lo ha heredado. No lo ha heredado. Probablemente tenga una ventaja competitiva que no tengan el resto. Pero casi todos los hijos de estibadores han pasado por las terminales a hacer trabajos feos, como es barrer contenedores o vaciar contenedores a mano, porque ese es el origen de la profesión. Igual esa ventaja tú no la tienes. Yo a lo mejor a ti no te contrataría para vaciar un contenedor, a lo mejor. Pero a un hijo de un estibador que lleva conmigo 30 años, claro que le voy a echar una oportunidad. Claro. Es su puerta de entrada en el sector. Sí, de entender cómo se trabaja. Me parece bien. Yo creo que en todos los sectores existen compañerismo, existe colaboración entre las personas. Me parece lo más normal del mundo. A mí me gusta mucho tu historia, Fran, porque no ha sido una historia en la que has sido hijo de, sino ni has tenido un golpe de suerte. Fue más bien un golpe de realidad en el que se te puso en tu sitio en un momento dado y dijiste, oye, aquí hay que sacar las castañas, sea como sea, y para adelante. Estamos ahora debajo de una de las grúas, que me gustó mucho la historia de cómo fuiste a buscar estas grúas. ¿Cuánto cuesta una grúa de la terminal, Fran? Nueva están entre 10 y 12 millones de euros. 10 millones de euros cuesta una grúa. Cuesta cada grúa de estas. En nuestro caso nos costó aproximadamente 4 millones las dos. 2 millones de euros cada una. Entonces, bueno. ¿Y cómo fue la historia de esta, Fran? Porque fue curiosa cuando me la contaste. Sí. Fíjate, aquí eres capaz de generar muchas anécdotas, pero yo creo que esta es de las más simpáticas. Nosotros cuando desarrollamos el proyecto GESPOR, lo presentamos al concurso de la terminal con pocas expectativas de ganar. ¿No había grúas aquí? No había grúa, aquí no había nada. Esto estaba totalmente vacío. Nosotros pensábamos que no íbamos a ganar, es imposible competir con los que estamos compitiendo, ¿vale? Los boludas, los MSC. Y menos con 400.000 euros en la cuenta. Claro, teníamos 500.000 euros, ya habíamos metido algo de dinero. Entonces no podíamos competir, pero bueno, nos presentamos al concurso con una expectativa de no ganar y seguir siendo pequeñitos. Una empresa de 10 personas, que tampoco teníamos una ambición de crecer, me gusta esto. A ver qué sale. Sí, además a lo mejor este es el momento de reconocer que había algo de revanchismo también, ¿sabes? Quiero demostrarles a los que no han confiado en mí que soy capaz de montar una terminal y decirles, aquí estoy. Esta es la mía. Esta debería haber sido tuya, pero ahora es mía. Cuando te pasa eso, Fran, tienes que sentirte como... O sea, tienes que sacar pecho, ¿no? Cuando ya consigues esta terminal, y más después de lo que ha pasado, tú poder decir, esto es mío y estoy al lado de quien estoy, tienes que sentir un orgullo por dentro indescriptible, ¿no? Es indescriptible. No lo puedo describir. Es un orgullo, lo que pasa es que aquí el orgullo y la alegría duran 12 horas aproximadamente. En la hora 13 ya tienes un problemón por otro lado, que te lo has buscado tú mismo o te lo ha buscado alguien, ¿sabes? En este puerto somos muy especialistas. ¿Sabes? Cuando miramos, nos encontramos estas dos grúas en el puerto de Amberes. Estaban allí. El puerto de Amberes. Sí, estaban allí. Resulta que MSC, que era la dueña, estaba haciendo un traslado de 37 grúas a una zona un poquito más alejada de 4 kilómetros, y estas dos no les interesaban, porque habían sido construidas en el año 2002 expresamente para montar molinos eólicos en el mar, para descargar piezas de altas toneladas. Nosotros las vimos por casualidad, buscando grúas, nos enamoramos de ellas, hicimos una oferta, nos pidieron 4 millones de euros por las dos grúas puestas aquí, nosotros las compramos. Entonces llamé... Las compraste sin dinero todavía, ¿no? Claro, antes te hablé de aquella persona que me ayudó económicamente, que es Daniel Báez. Le dije, Dani, ¿qué dinero tenemos? Me dijo 500.000 pavos. ¿No tenemos más? No. ¿Y posibilidades de conseguir más? No. Bueno, financiando, pero vale, pero tener pasta. Vale, espérate un segundo. Entonces me siento con el vendedor y el vendedor me dice, hombre, me tienes que pagar ahora una cantidad. Fijamos, hacemos una señal. Hombre, me gustaría darte 100.000 euros. Yo me quedaría más contento por 400.000 euros. Bueno, perfecto, pues nada, pues no pasa nada. Dani, te doy una cuenta, transfiere los 400.000 euros. Esperamos, él hace una transferencia inmediata, transfiere 400.000 euros, saca un contrato, lo redactamos, lo miramos, yo se lo paso a nuestros abogados, en un rato nos lo devuelve, y entonces recuerdo que cerramos la venta de la compañía, de la compra de la grúa, ya está, la hemos cerrado y tal. Nos fuimos tan felices, llamamos a muchos bancos, todos nos decían que sí, bueno, el riesgo es alto. En aquel momento el concepto Project Finance
eso no existía. Si tú tienes recursos te doy dinero, si no, no te doy nada. Pero el Popular, que era un banco que me había ayudado a comprar TMA, una persona encantadora, un director muy, muy atrevido, he de decirlo, se llama Ricardo Zúñiga, y era muy atrevido, muy, muy atrevido. Para confiar en mí hay que ser muy atrevido. Nos dijo, yo busco la forma de financiar la compra de estas grúas y la puesta en marcha de esta terminal. Y entonces lo llevó al comité de riesgo en Las Palmas, en regional, salió adelante, lo llevó a Madrid, salió adelante y nos iban a dar los 6 millones de euros de la financiación para comprarlo. Fuimos a Amberes, nos sentamos, Baez y yo, con el vendedor, firmamos el contrato por el 100%, y entonces nos dijo, ¿os importa que nos hagamos una foto? Y nosotros dijimos, ¡ay, qué simpático, para la web! Y me decía Dani, eso para cuando acabemos en el juzgado, tener una foto firmando el contrato, ya verás. Firmamos el contrato y a la vuelta, 2 semanas después, nos llamó Ricardo y nos dijo, el Popular ha quebrado. ¿No tenemos financiación? No, no tiene financiación. ¿Y tú con las grúas ya puestas aquí? No, la grúa es en Amberes. Las grúas en Amberes. La grúa es en Amberes, todo firmado, los 4 millones de euros y un deadline que nos había dado el vendedor de la grúa. Sin 400.000 euros, porque 400.000 euros parados en el otro lado. 100.000 pavos para chuches. Y ahora, ¿cómo conseguimos 2.600.000 euros? No nos lo van a dar, no. Pues, y había otro problema. Habíamos firmado que cualquier discrepancia se haría en la Corte de Londres, un problemón, pero tuvimos que firmarlo. Y el vendedor de la grúa nos cobraba 1.000 euros al día por grúa si no la sacábamos antes de finales de febrero. Entonces nos vimos con que no solo debíamos 2.600.000 euros al de la grúa, sino que a partir de finales de febrero pagaríamos 1.000 euros por grúa, o sea, 60.000 euros al mes de penalidad. Y no la íbamos a sacar nunca. No era solo, mira, perdón, quédate con los 400.000 euros. No, no, no. Las grúas son tuyas y te las llévate aquí. Porque venía otro a aquella concesión y tenía que dejar espacio parado. Fuimos a negociar con el vendedor. No, las grúas son vuestras. Llévatelas o para allá. Da exactamente igual. Pues no tenemos nada que hacer. Y entre este diciembre del año 2016 y febrero del año 2017 nos recorrimos todos los palcos. Pero dio la casualidad de que en aquel momento Bankia acababa de ser nacionalizada y Bankia necesitaba poner dinero en el mercado. Igual toda esta historia siempre tiene un componente de suerte. Bueno, pues fue una suerte. Conocimos al director regional de riesgo en Canarias, los puso en contacto con el riesgo nacional, le pareció simpático. Que voy a contar una anécdota. Nos fuimos a tomar un café al muelle deportivo y entonces estábamos hablando y él me decía, ¿por qué te tengo que dejar 6 millones de euros? No lo sé, porque soy bueno, porque... Sí, confía. Sí, pero sobre todo porque estamos desesperados. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, tenemos un problemón, estamos pensando cómo salimos de esta, creo que lo vamos a hacer bien, creo que te vamos a devolver el dinero, pero no te lo puedo asegurar. O sea, de hecho, te enseño la parcela dónde van las grúas y ni siquiera sabemos si caben. O sea, no puedo ser más honesto, ¿sabes? Sí. Me dijo, irá, no sé qué, Y entonces, cuando montamos la terminal de Huelva, no había tren. Entonces, todo el mundo nos decía que para poner la terminal de Huelva en marcha, había que poner tren desde Madrid. Si no, no era posible. Pues vamos a montar un tren. Allá que me fui a Renfe, me fui a DIF, tardamos 6 meses y pusimos un tren que semanalmente 2 enlazaban Madrid con Huelva. Ya está. Principio y final de la historia. De pronto la terminal de Huelva fue un éxito con un tren detrás que enlazaba Madrid con Canarias. Qué curioso. Sí. Y tengo el honor de decir que fui yo, un canario que no había visto un tren en su vida. ¿Sabes? Lo más parecido a un tren es los que tenías cuando eras chiquitito, que iban por lo movía por... No tenía ni idea. Entonces cuando me siento con este y me dice, pero ¿cuál es tu currículum? ¿Por qué tengo que confiar en ti? Joder, pues tío, yo he montado la terminal de Villafía, he montado la terminal de Daya, he montado la terminal de Huelva. ¿Tú montaste la terminal de Huelva? Sí, yo soy de Huelva. ¿Quién puso el tren? Yo. ¿Tú eres el canario que puso el tren? Sí. Fernando, déjale la financiación a esta gente. O sea, nadie en Huelva fue capaz de poner el tren desde Madrid. Me habían dicho que vino un tío de Canarias y que lo había montado. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Olvídate. Claro. Tienes todo el dinero de Bankia y el apoyo de Bankia para este proyecto. A los mes y medio nos dieron los primeros 6 millones de euros, fueron 2 tramos, 6 millones, luego 2. Fuimos a Amberes, paramos. El tipo quitó el cartel, le busca y captura con el contrato en la mano, ¿sabes? Ya pueden marcharse, no hay problema. Y 2 meses después llegaron las niñas aquí,
que estuvieron 44 días navegando. Y navegan tal que así, es decir, Navegan encima de un barco. Sí, y durante 44 días que salieron de Amberes, fueron otros 44 días de terror. Porque si las grúas no llegan, el seguro te paga el valor de la grúa, pero da lo mismo. Claro, se lo tienes que pagar al banco igual, pero ya no tienes ingresos. ¿Cómo le pagas al banco los 4 millones? Dice, no, el banco, este te da los 4 millones. Sí, te da los 4 millones después de discutir quién fue, quién no fue, quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa en la corte penal. ¿Y cómo le pago al banco? Claro. Pues es fácil, coges tu casa, coges a tu mujer, coges a los niños, los hipotecas y pagas, y ya está. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Hipotecar nuestras casas, claro, para poder darle servicio. Bankia nos apoyó, nos acompañó, confió en nosotros, pero nos pidió alguna garantía. Claro, esa garantía fueron nuestras propiedades personales. O sea, tanto mi casa... Sí, otra vez te la jugaste ahí a una sola carta. De nuevo, mi casa estuvo hipotecada cuando la primera financiación del Popular para comprar Lanzarote, y por segunda vez para poder montar esta terminal. Simpático lo de... Qué curioso, sí. Curioso, sí. Y Fran, en 2025 Grupo Romeu completó una adquisición al 100% de Gesport. ¿Qué papel tiene ahora Grupo Romeu y cómo ha salido todo esto? Fran, ¿es una forma ya de tú también descansar, de dejar una sucesión a lo mejor más tecnológica, abrir más mercado? ¿Por qué sale este tema? No lo sé, fíjate, antes te decía que mi hijo es estibador. Yo creo que hay varias circunstancias que han determinado que la empresa se vendiera. Creo que ya estábamos maduros para venderse. Creo que esta terminal colgaba inusualmente de mí, demasiado de mí, luego había que expandirla. Aquí hay 60 familias trabajando. Gesport, hay 60 trabajadores, 60 familias. Gente que dejó sus trabajos para acompañarme en esta aventura. Miguel, Juanma, Ariel, mucha gente que me acompañó. Esto lo he dicho muchas veces, yo tengo tanto derecho como cualquier otro a que me dé un infarto. Y no quiero estar siempre asustado, ya he estado bastante asustado, con que me pueda pasar algo y esta empresa sufra y sufran los trabajadores de la compañía. Para nosotros era importante buscar a alguien que tuviera una cultura de cercanía, que nos dejara trabajar, muy importante, que no supiera del sector, muy importante, no supiera del sector estibador. Romeu es un monstruo que factura 1.500 millones de euros al año, que tiene 4.000 empleados, que está en todo el mundo, pero realmente su presencia en la activa es mínima. Nosotros encontramos una posibilidad de proteger a todos nuestros trabajadores, el nombre y la compañía, dotarle de seguridad para lo que pueda venir, porque vendrás, 30 años es mucho tiempo, vendrá más nada. A mí permitirme salir de ese sector bien. Y cuando un emprendedor vende, Fran, esto es cansancio, es ambición, porque deja como un trocito ya fuera de ti, ¿no? ¿Qué se siente cuando ya vendes la... A fuerza de ser honesto, yo te digo que nunca tuve ambición de vender. Nunca tuve ambición. Cansancio quizás haya un poco de cansancio y de mirar detrás tuyo y saber que tus hijos no van a estar. Y si no están tus hijos, tienes que buscar a alguien que continúe con esto. Yo no puedo estar con 80 años y un bastón entrando aquí todos los días. Estos son 24 horas al día, barcos, todos los actores, problemas, grúas que se rompen. Es mucha atención continua. Necesitas a alguien. Mis hijos me dijeron que no estaban por la labor. Ellos preferían otro mundo diferente. Los entiendo, después de ver mi vida, los entiendo perfectamente. Pues para ponerlo en manos de un tercero que me obligue a mí a darle continuidad, ¿por qué no intento buscar a alguien que le dé continuidad a Gesport, pero que confíe en mí? Claro. Y ese alguien, los entendimos desde el principio. José Romeu es una persona tremendamente inteligente, tremendamente cercana, que desde el principio entendió el concepto de Gesport y dijo, este es el concepto, Romeu. Y juntó Gesport y Romeu y le salía un proyecto muy, muy bonito. Eso significa que me quedaré aquí pues probablemente 5, 6, 7 años más y no sé, en algún momento sí tenderé a irnos. ¿Qué es lo que más te ilusiona ahora, Fran, de este cambio? Aprovechar todos los recursos, todo lo que nos está aportando Grupo Romeu para seguir creciendo. Te cuento, cada máquina Rich Stacker que está por aquí cuesta $500.000 de euros. El Gesport de hace 1 año y medio tenía que buscar financiación, tenía que esperar a resultados, tenía que convencer a mucha gente. Yo he levantado el teléfono y he llamado a José Romeu 2 veces y hemos comprado 2 Rich Stacker en 4 meses. O sea, los recursos no son los mismos. Antes era
se ha roto la máquina, tenemos un problema mañana con el barco. Ahora se ha roto la máquina, necesito una máquina. La discusión es cero. No hay un proceso, espérate, me lo cuenta, voy a decidir. No, 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 no. La confianza es absoluta. Y esto es muy fácil. Si Gepor ha llegado hasta aquí con los recursos que ustedes tenían, yo estoy seguro que con los recursos de Romeo somos capaces de llegar a cualquier lado. De hecho, tenemos planes de expansión en varias terminales en el entorno español y probablemente en el propio archipiélago. O sea, tenemos claro. Otra cosa que pacté con José, a fuerza de ser sincero también, fue José el que me ofreció que la división de terminales del Grupo Romeo se llamaría Gepor. Porque Gepor nació de que mi hija le puso, tú te dedicas a la gestión portuaria, inventémonos un nombre, y se inventó Gepor. Bueno, me gustaba mantener el nombre. Romeo me ofreció mantener Gepor como la división de terminales del Grupo Romeo. Bueno, pues eso va a continuar en el tiempo y Gepor va a ser la cabecera de la que cuelguen más terminales. Mi ilusión es poder dotar al grupo de 3 o 4 terminales más antes de marchar. O sea, sería mi ilusión. Veremos si estoy preparado para eso. Qué bueno. Fran, y una última pregunta para terminar. La gente espera o suele esperar el momento perfecto para emprender. Tú nunca lo tuviste, fue una cosa forzada y ni siquiera un golpe de suerte. ¿Qué le dirías a esos emprendedores, a esos jóvenes que nos ven, Fran, que están buscando el momento perfecto? Tiene que ser aquí, ahora y así. Yo creo que no existe, pero a ver, lo mío juego con ventaja. Si en el año 2012 alguien me hubiera dicho, haz esto, valóralo y hazlo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque mi zona de confort era muy cómoda, estaba muy bien allí dentro. Tenía mis inconvenientes, pero mi zona de confort era cómoda. ¿Verdad que lo miras con retrospectiva? Claro, ahora lo miro retrospectivamente y lo tendría que haber hecho 5 años antes. Cuando Acciona me vendió a Boluda, mi sexto sentido, mi sentido arácnido, como el de Spiderman, decía, no estoy cómodo. No estoy cómodo por lo que fuera, ¿eh? No tenía nada que ver con Boluda, tenía que ver más conmigo, con mi forma de ser. Con mi forma de ser muy independiente, muy de toma de decisiones sobre la marcha. Entonces, bueno, yo sabía que entraba en una estructura un poco más rígida y que probablemente tendría problemas. El tiempo me demostró que no iba muy desencaminado. Si la pregunta es, ¿qué le sugieres qué le aconsejas a cualquiera? Son muchos factores, no tienes todas las claves, pero desde luego para emprender hay un momento en que debes hacerlo y debes hacerlo. Si sale bien, estabas en lo cierto. Y si no sale bien, es que no lo hiciste bien. No, tú no buscaste el momento adecuado, no encontraste el nicho de negocio adecuado. No sé, yo de vez en cuando me gusta jugar. La gente me dice que no es jugar, pero yo le llamo jugar en bolsa. ¿Vale? Y cuando entro en Telefónica con una expectativa de que va a subir un 7% y cae un 8%, solo hay una persona que lo ha hecho mal, he sido yo. Elegí el momento malo. Y resulta que vendo y ese día empieza a subir. Pues otra vez he elegido el momento malo de vender. Esto es lo mismo. Tú eliges el momento, tú haces un análisis. Pero si hay algo que te dice, entra. Intenta protegerte, intenta que sea lo menos doloroso posible las pérdidas porque pueden venir. Pero desde luego, nadie, absolutamente nadie te va a coger por el hombro, te va a decir, vamos a emprender, que he pensado en ti. Si es así, he pensado en mí, claro, no en ti, ¿sabes? ¿Por qué voy a ayudarte a ti? O sea, que yo les diría, mi experiencia forzada es emprende, vale la pena. Es una magnífica vida. Qué bueno. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, Fran, por recibirnos aquí, por montarnos este pedazo de set, que ya se verán las cámaras, pero vamos, hemos puesto un contenedor justo en medio de la grúa, que mejor imposible. Fran, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Oye, a seguir con esta labor que nos dan voz a los pequeños empresarios, que no somos nada, somos poquitos, pero bueno, al final nos satisface mucho contar nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias.